Hola mis hermanos, muchos saludos y bendiciones para todos ustedes. Durante la semana estuvimos estudiando una lección muy importante e interesante titulada La Iglesia y la Educación. Es nuestra lección ya número 9. Así que vamos guiados por el Señor. Vamos a comenzar leyendo nuestro texto bíblico, el cual encontramos en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos 6 al 8. Expresa allí la palabra del Señor: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Antes de la era cristiana, el pueblo de Dios estaba constituido principalmente por un grupo étnico, el cual era el pueblo de Israel. Jesús instituyó un nuevo modelo para el pueblo de Dios en este tiempo, el cual es la iglesia. Inicialmente, estos se reunían en grupos pequeños, grupos en las casas de los creyentes. La iglesia, mis hermanos, es una universidad para los que perecen en la ignorancia y en la oscuridad espiritual. Una universidad en la que todos estamos llamados a inscribirnos como alumnos de por vida, a aprender de Jesús de Nazaret, el gran maestro. Así que durante la semana vimos temas sumamente importantes, los cuales vamos a repasar ahora. Vimos allí ver como Jesús ve, es decir, la verdadera educación cristiana. Vimos también vivir como Jesús nos enseñó, o a vivir como luces. Estuvimos estudiando también acerca de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Es decir, debemos también nosotros preocuparnos como Jesús lo hizo. En otras palabras, vivir como discípulos. También vimos buscar la verdad como es en Jesús, o en busca de la verdad, y también compartir a Jesús, o compartir, o cómo compartir la vida. Vamos a comenzar estudiando ver cómo Jesús ve, o la verdadera educación cristiana. Dice el libro de Lucas, el capítulo 10 y el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué es lo que puede hacer que nosotros seamos movidos a misericordia? Jesús ve a las personas que nos rodean como personas necesitadas y nos invita a suplir su necesidad. La iglesia ha sido bendecida con grandes verdades doctrinales que nos ayudan a comprender mejor la voluntad y las promesas de Dios. Sin embargo, este conocimiento por sí solo no hace que tratemos a los demás bondadosamente y sin prejuicios. Ver como Jesús ve es apartar la mirada de nosotros mismos y poner la mirada en la cruz. Bajo ese prisma podemos vislumbrar el valor de cada ser humano, o el valor que cada ser humano tiene a los ojos de Dios. Así lo expresa la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, los versículos 3 al 4. El apóstol Pablo dice allí: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué
acerca de vivir como Jesús nos enseñó. Dice Mateo 5, el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos invita a alumbrar como alumbra una ciudad en la cima de un monte en la oscuridad de la noche. Vivimos en un mundo entenebrecido por el pecado. La ruina moral y la oscuridad espiritual también están inmiscuidos profundamente en este mundo. La misión de la iglesia es alumbrar, llevando esperanza a todos los rincones del mundo. Para que esta luz sea efectiva, ¿cómo debemos ser los miembros del cuerpo de Cristo para reflejar la bondad de Dios a los demás? Bueno, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, los versículos 3 al 12, el Señor Jesús nos enseñó allí, que debemos ser humildes, debemos ser sensibles, mansos, justos, misericordiosos, puros. Debemos también ser pacificadores, rectos y resilientes, porque el Señor dice que seremos perseguidos, pasaremos por tribulación, mentirán en contra de nosotros, pero Él nos dice que nos mantengamos alegres y felices porque nuestra redención está cerca. Continuamos estudiando vivir como discípulos o preocuparse como Jesús lo hizo. Dice Juan en el capítulo 13, el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La misión de Jesús, la cual está esbozada en Lucas, el capítulo 4, los versículos 18 al 19, y predica por Isaías en el capítulo 61, los versículos 1 al 2, consistió en preocuparse por los pobres, ayudar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos del pecado, sanar a los enfermos, darle libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Siguiendo su ejemplo, somos llamados a amarnos unos a otros. Y no solo eso, sino también a amar a nuestros semejantes, preocupándonos por ellos y supliendo, en la medida de nuestras posibilidades, sus necesidades físicas y espirituales. Como discípulos del Maestro debemos mostrar continuamente la misma empatía que Él mostró hacia los demás, trabajando siempre por la salvación de sus almas. Vamos a ver ahora buscar la verdad como en Jesús o en busca de la verdad. Dice Salmos, en el capítulo 25 y el versículo 5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Dios ha puesto en la humanidad una curiosidad innata y un deseo insaciable de aprender continuamente. Dice Eclesiastés 1:8 en la última parte, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Buscamos respuestas que respondan a nuestras preguntas más trascendentes. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Por qué hay maldad y sufrimiento? ¿Qué mejor fuente de información para hallar la verdadera respuesta a estas preguntas que aquel que se declaró la verdad absoluta? Jesús le dijo a Tomás y a los discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La educación cristiana incluye conducir a las personas a la verdad, buscando las respuestas en la Biblia, el libro que contiene la verdad que Jesús
nos transmitió. Vamos ahora compartir a Jesús o cómo compartir la vida. Dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Los primeros cristianos se reunían en grupos pequeños, distribuidos en los hogares de algunos creyentes. De vez en cuando se reunían todos o algunos de estos grupos que convivían en la misma ciudad para realizar actividades conjuntas, como por ejemplo estudiar las Escrituras, orar, para escuchar a Pablo, como vemos allí en el libro de Hechos, el capítulo 20 y el versículo 7, y así sucesivamente. En estos grupos pequeños, ellos compartían su fe, crecían en la verdad y vivían el Evangelio. Por supuesto, eran grupos abiertos que anhelaban compartir la verdad con todo aquel que estuviese dispuesto a recibirla. La razón de ser de cada iglesia, sea grande o pequeña, es compartir a Jesús. De esta forma, cada iglesia es un centro educativo donde podemos aprender y enseñar acerca de Jesús. Yo considero que una de las formas de educarnos más acerca de las verdades bíblicas es a través de los grupos pequeños. La señora White comenta en el libro Cada día Dios del 3 de enero, ella dice allí, reúnanse pequeños grupos para estudiar las Escrituras. No perderán nada y ganarán mucho. Los ángeles del cielo asistirán a sus reuniones y al alimentarse con el pan de vida recibirán fortaleza espiritual. Se estarán alimentando, por así decirlo, con las hojas del árbol de la vida. Solo así mantendrán su integridad. Ella continuó comentando acerca de nuestras reuniones en los grupos, en el libro En los lugares celestiales, en la página 93. Ella expresa allí, nos reunimos para edificarnos unos a otros mediante el intercambio de pensamientos y sentimientos para obtener fuerza, luz y valor al conocer mejor nuestras esperanzas y aspiraciones mutuas, y al elevar con fe nuestras oraciones fervientes y sentidas, recibimos refrigerio y vigor de la fuente de nuestra fuerza. Estas reuniones deben ser momentos muy preciosos. Qué hermoso este comentario de la señora Elena G. White, donde ella enfatiza que el reunirnos en grupos nos ayuda a nosotros a estar más compenetrados, a estar más dispuestos a estudiar profundamente la palabra del Señor. Ojalá que ese sea nuestro mayor deseo y anhelo, de estar nosotros reunidos con nuestros hermanos, estudiando, orando, escudriñando profundamente la palabra de nuestro Señor. Que el Señor me los bendiga grandemente. Muchas bendiciones, mis hermanos.